Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, amigos, vamos a continuar con la realización de Nami. En este video vamos a dejarla tal y como están viendo en la imagen. Vamos a realizar la cabeza, los detalles del rostro y el cabellito. Fíjense que mi idea era finalizarla en este video, pero no va a ser necesario. Muchas veces les he dicho que mi dispositivo no me permite subir videos muy largos y pues todavía faltaba cómo colocar el cabellito, que es importante, se los voy a decir en el siguiente video. Nos falta terminar de hacerle su falda, su blusa, vamos a hacerle el palo que lleva por ahí ella normalmente y pues algún detallito que nos haga falta. Parece poquito, pero el video se iba a alargar, entonces pues no me iba a ser posible subirlo, así es que en el siguiente video terminamos de realizarlo, aunque sea un video cortito. Les recuerdo que ya tenemos en el canal a Luffy, que fue el primer personaje de One Piece que hicimos aquí en el canal. Permítanme mostrárselos completito. Quedó súper bonito. El gorrito se le puede quitar y poner sin ningún problema. Después hicimos a Zoro, que quedó hermosísimo. Ha sido todo un éxito Zoro, les ha gustado muchísimo. Van subiendo las vistas desde que comenzó el live action y miren qué lindo quedó. Con un cabello genial que vale mucho la pena. Y pues ahora seguimos con la colección realizando a la preciosísima Nami. Como siempre les pido que no olviden suscribirse y dar like. Esas dos acciones nos ayudan muchísimo para que el canal crezca y mucha gente conozca el trabajo que les ofrecemos. También quiero dar las gracias a los miembros del canal. Si alguno de ustedes quiere hacerse miembro, serán muy bienvenidos. Solo tienen que tocar el botón que dice unirse, ver los beneficios y serán bienvenidos. Como ya lo son Fanny Gómez, 1986 Sakura Chan, Carla Osorio y Yolanda Valdés. Muchas gracias por su apoyo a todas ellas. Amigas, amigos, vamos a comenzar a realizar la cabecita. Vamos a comenzar de nuevo el conteo de puntos. Así es que vamos a hacer una vuelta más en el cuello, realizando un punto en cada punto, terminando la vuelta con 9 puntos bajos. Y en la vuelta número 2 vamos a realizar 9 aumentos, 2 puntos bajos en cada punto, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Amigas, para continuar realizando la cabecita, ya sabemos hacer aumentos, disminuciones, puntos bajos, en fin. Entonces no nos vamos a ir vuelta por vuelta. Aquí donde les voy a señalar en un momento están las instrucciones para que ustedes continúen con la realización de la cabecita hasta la vuelta número 22. Así es que les pido de favor que sigan las instrucciones y nos vemos para continuar con la colocación de ojitos. Miren, aquí ya finalicé. Nos detenemos en este momento para precisamente colocar los ojitos. Vamos a colocar nuestra aguja lanera o alguna aguja que tengan ustedes larga, miren, que nos ayude a marcar desde la parte media del cuerpecito hasta la parte media de la carita. Muy bien, acomodan perfectamente y ubican ese centro. Fíjense, aquí me da el centro. Si estoy ahí a la mitad del cuerpo, a la mitad del cuellito, aquí me está dando ese centro, ¿ven? Miren. Entonces vamos a contar 5 puntos a la derecha y 5 a la izquierda. Ahí está. Déjenme buscar con qué contar los puntos, ¿ven? Aquí me da 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Allí voy a poner la marquita. Esa marca va a ir colocada, amigas, a partir de donde comenzamos otra vez con la vuelta número 1. Muy bien, recuerdan que hicimos otra vuelta más de 9 puntos bajos, después hicimos 9 aumentos, los 9 aumentos sería la vuelta número 2, 3, 4, así hasta que den con la vuelta número 16.
Allí entre las vueltas número 16 y 17 van a colocar los ojitos. Si se les facilita más contar de arriba hacia abajo, cuentan aquí de la última vuelta que hicimos, pueden contar 6 vueltas hacia abajo y abajito de la vuelta número 6 es donde van a colocar los ojitos. De donde tienen la marca hacia su mano izquierda cuentan 5 puntos. O si quieren contar desde la primera marca, la de color verde que pueden ver ahí, cuentan 10 puntos hacia la izquierda y ahí va a ir el segundo ojito. Muy bien, ya que tenemos marcado dónde van los ojitos, vamos a colocar los ojos de seguridad. Siempre les pido que si pueden ayudarse con este tipo de aguja plástica, la van a introducir en donde ya saben que van a ir los ojitos. Y la van a pasar de esta manera. No tengan preocupación, el material no se maltrata para nada. Y miren, nos hace un hueco muy grande. La aguja es plástica y eso impide que el material se maltrate. Y allí como se hizo el hueco grande nos va a costar ya ya no nos va a costar trabajo colocar el ojito. Y le ponemos su respectivo seguro. Muy bien. No se preocupen si ustedes ven que se hizo un hoyo muy grande, el tejido tiende a cerrarse nuevamente y lo abraza perfectamente, sobre todo que es un ojito muy grande. Miren, nada más no hubiera quitado la marquita. Ya les he contado que me pierdo bien fácilmente, pero bueno, no pasa nada. Aquí va el segundo ojito. Introducimos nuestra aguja plástica que jamás va a maltratar nuestro tejido porque es una aguja, repito, plástica. Introducimos allí el ojito. Como les digo a ustedes, aquí mismo pueden ir viendo cómo primero se hizo el hoyote y ahora ya así de rápido se empieza a hacer más pequeño, miren. Véanlo, ahí está. Entonces no tengan miedo que quede el agujero muy grande, el orificio muy grande. Tiende a volver a la normalidad y acaba abrazando muy fuerte el ojito. Si ustedes lo dejan aquí, no sé, 5 minutos, si lo quieren sacar van a ver qué difícil es sacarle el ojo porque el mismo tejido lo oprime. Ponemos el segurito por la parte de atrás bien colocadito y así habrán quedado los ojitos. Muy bien. Continuamos con la realización de la cabecita hasta la vuelta número 31. Allí nos vamos a detener para decirles cómo vamos a cerrar la cabecita. Así es que aquí están las instrucciones que van a seguir ustedes para realizar la cabecita, repito, hasta la vuelta 31. Les pido de favor que vayan rellenando, conforme vayan avanzando, vayan rellenando muy bien, porque el hueco se va a hacer cada vez más y más pequeño. Si sienten que le hace falta relleno en el cuellito, también coloquen relleno allí. Pues así nos habría quedado, vean. Nos queda un espacio de 6 puntos bajos. Van a dejar en este momento, van a cortar más bien hebra lo suficiente para ensartar su aguja lanera y miren, sacamos la hebra aquí en el último punto. Ensartamos nuestra aguja lanera. Vamos a ver aquí cuánto me tardo. Ya saben que para mí es tardadito. Ya no, vean, ya estoy teniendo práctica en esto de ensartar la aguja lanera. ¡Oh, no! Bueno, ahí está. Había quedado una hebrita afuera, pero ya la colocamos perfectamente. Entonces, vamos a estar haciendo puntaditas en estos 6 puntos que nos quedaron aquí, amigas. Vean. Solo vamos a tomar el buclecito trasero de cada uno de esos puntos. Miren, aquí voy 1. Vamos al siguiente, solo bucle. Perdón, dije bucle trasero. Solo bucle delantero. Solo bucle delantero. Llevo 1. Vean, bucle delantero 2. Seguimos. Solo bucle delantero 3. Y así hasta hacer estos pequeños hilvanes en los 6 puntos. Aprovecho para pedirles que se suscriban y den like, por favor. Les pido que se suscriban a todos los canales de crocheteras que vean en YouTube. No tienen ustedes idea de todo el trabajo que hacemos para ofrecerles lo mejor de nosotras mismas. Miren, ya hice los 6 hilvanes. Lo que vamos a hacer en este instante, simplemente jalamos la hebra para que se cierre perfectamente. Aquí muy cerca de donde terminamos vamos a hacer un nudito.
fuerte, fuerte, fuerte. Entramos en el centro, aquí donde se cerró, por ahí vamos a entrar y salimos por cualquier parte de la cabecita. Estoy saliendo por detrás, vean, y jalan. Jalan, jalan y miren, así es como va a quedar la cabecita. No le quedó ni un pico allá arriba, pero de todas maneras va a llevar allí una peluca, así es que no pasa nada si les quedó un piquito allá arriba. Vamos a hacer los detalles del rostro. Miren, antes de los detalles vamos a realizar las orejitas que se hacen facilísimo. Miren. Simplemente van a realizar un anillo mágico de 6 puntos y eso es todo. Cierran el anillo mágico y ya no tienen nada más que hacer. Al inicio, antes de hacer el anillo mágico, dejen la hebra un poquitín larga que nos va a ayudar a perder esta hebra más adelante. Y al final, hebra suficiente para ensartar la aguja lanera y poder coser la orejita a la cabecita. Miren, vamos a tomar, esta es la parte central del ojito, vamos a contar 5 puntos hacia la derecha. Y de aquí nos vamos a subir una vuelta. Ahí estamos ubicadas en el centro de la cabecita, pero nos vamos a subir una vuelta, vean, aquí. De los 5 puntos que contamos, aquí es donde vamos a empezar a coser. Voy a introducir allí mi aguja, así. Y como ya viene allí el ojito, la orejita, pues no pasa nada. Entonces, lo que vamos a hacer ahora aquí, vamos a pasar por la orejita, la parte de abajo de la orejita, vamos a pasarnos de esta manera. Ahí se atoró mi aguja. Muy bien, ahí ya quedó. La primer puntadita, vean. Ahora voy a pasar la hebra por debajo de la misma orejita. Y aquí donde salí voy a volver a entrar y me voy a pasar un puntito hacia abajo. Así, y ahora voy a atravesar nuevamente la parte baja de la orejita. Y así es como va a quedar fija la oreja a la cabecita de Nami. Muy bien. Voy a pasar nuevamente por debajo de la orejita mi hebra, vean. Y voy a entrar una vez más aquí. Donde salí hace un momento me voy a ir al siguiente punto, miren, así. Y voy a coser la orilla de la orejita. Esta es la última puntadita, así es que vamos a entrar aquí en la parte baja de la orejita, así, amigas. Y así habrá quedado colocada la hermosa orejita. Muy bien, aquí muy cerca de donde finalizamos voy a entrar con mi aguja lanera y salir aquí tratando de encontrarme más o menos en el centro de la orejita que es donde está la primer hebra. Miren, entonces ya tengo 2 hebras, la inicial y la final. Voy a hacer un nudo aquí, bien apretadito. Ahí está. Y lo que voy a hacer ahora es ensartar la aguja lanera con las 2 hebras. Ya la ensarté. Voy a entrar aquí muy cerquitita de donde hice el nudito. Aquí. Y a salir a cualquier parte de la cabecita. Y así habrán quedado escondidas esas hebritas. Fácil y rápido de hacer estas orejas. Cortamos el sobrante, pues así nos habrá quedado. Y se ve bien linda, así pelona, pelona, pero ya con sus orejitas ya le da otra vista. Ahora sí, vamos a realizar los detalles del rostro. Miren, ya hice las pestañitas, las cejas y este detalle en blanco. Muy bien, vamos a ensartar nuestra aguja lanera con hebra yo la ensarté con hebra de la marca Sinfonía, pero solo 3 hebras. Sinfonía consta de 6 hebras, pero nosotros solo vamos a utilizar 3. Y miren, vamos a entrar, si ustedes ven, esta es la mitad del ojito, pero nosotros vamos a salir una vueltecita más arriba. En cualquier punto, amigas, aquí va a ir la peluca y va a tapar cualquier cosa que se pueda ver allí. Entonces salimos en donde les dije y vamos a dejar un poquitín de hebra aquí arriba que nos va a ayudar a perder el nudito que vamos a hacer allí. Y vamos a pasar la hebra por acá, miren. Salimos de este lado. Ahora nos vamos a bajar una vuelta. Ahora sí vamos a estar ubicadas aquí en el centro del ojito, miren. Aquí.
Pero no vamos a hacer la puntada tan pegadita, nos vamos a separar mínimamente, mínimamente 1 milímetro nos vamos a separar. Y vamos a salir hacia acá arriba, con la distancia aproximada de un puntito, amigas. Vean. Yo voy a salir más, si salgo hasta allá donde acabo de salir, va a quedar muy separado, entonces prefiero salir a la mitad del punto. Ustedes vayan viendo en dónde les conviene salir para que queden lo más parecidas las dos pestañitas. Ahí está, miren. Entonces aquí vuelvo a entrar, aquí vean, donde entré hace un momento y ya voy a salir aquí arriba. Ahí hacemos un nudo y perdemos. Y así habrá quedado colocada la pestañita, esta parte del ojo que se ve muy linda. Denle forma nada más con su manita y eso es todo. Hacemos un nudo aquí arriba. Un nudito, 2 nuditos, 3 nuditos, los que ustedes quieran para que quede ya firme, muy fijo. Y perdemos hacia adentro de la cabecita esta hebrita que nos está sobrando. Con la parte ancha de la aguja lanera, que es el lado con el que ensartamos, se nos va a facilitar mucho perder estas hebras hacia adelante. Y miren qué linda quedó la pestañita. Y le da una miradita muy tierna a nuestra hermosa Nami. Vamos ahora a colocar el hilo blanco. Ya ensarté mi aguja lanera, amigas. Vamos a entrar ahora por detrás. Es que a veces entro por arriba y el segurito del ojo de seguridad me estorba. Así es que vamos a hacerlo ahora por un lado para no estar batallando. Entonces vamos a procurar entrar aquí, miren. No exactamente donde termina lo negro, no, sino un poquitito más arriba. Así es que voy a separar ligeramente la hebra negra y voy a tratar de salir un poquitito más arriba, un puntito arriba, amigas. Más bien una vuelta arriba. Déjenme volver a acomodar el ojito aquí. Con mucho cuidado hagan esto. Y vamos a salir un poquitín más arriba. Un punto arriba, incluso medio puntito. Vean, media vuelta. Les repito, no pasa nada si hacen esas puntas. Es más fácil hacerlas justo en el punto, pero si es necesario hacerlas a la mitad del punto, pues lo hacemos y no pasa nada. Y miren. Ya simplemente vamos a acomodar nuestra hebrita de color negro. Esta blanca la vamos a pasar aquí, vean. No va a pasar por todo el contorno del ojito, va a ser como media vuelta, vean. De aquí a esta parte, vean. Si necesitan pausar el video, si necesitan ponerlo en un modo más lento, claro que lo pueden hacer. YouTube les da la opción de hacerlo, de ponerlo en un modo más lento si sienten que lo necesitan, amigas. Pues ya acomodan bien y vamos a hacer un nudito acá. Pero antes de ello, con mucho cuidado, vieron cómo levanté la hebra de color blanco. Y vamos a colocar aquí una gotita de silicón, una pequeña gotita de silicón. Siempre se los digo, no tengan miedo de trabajar con silicón frío. Pega tanto como el silicón caliente, así es que no tengan miedo de usarlo. Necesitamos solo una gotita. Si ustedes pueden dosificar perfectamente la pistola de silicón caliente para que salga solo una gotita, está bien. Y miren, si se sale el silicón, este es el momento de perderlo, vean. Todavía está líquido, no nos va a costar ningún trabajo colocarlo por debajo de la hebrita y no se va a notar absolutamente nada. Si quieren colocar una gotita aquí arriba, está muy bien. Yo creo que aquí arriba no es necesario, pero si lo desean está bien. Y así quedó, miren. Bien lindo, amigas. Ya solo hacemos acá atrás 2 nuditos y vamos a perder tal y como lo hicimos en la parte alta de la cabecita. 1 o 2 nuditos, amigas, como se sientan ustedes más seguras. Y ya vimos que con la parte gruesa de la aguja lo perdemos hacia adentro, así como hicimos aquí arriba. Vamos a hacer ahora las cejas. Volvemos a ensartar nuestra aguja lanera con solo 3 hebras de nuestra material de marca Sinfonía. Miren. Vamos a entrar por arriba. Yo siempre pongo alfileres, amigas, porque ya saben que me pierdo fácilmente. Esta primer marca debe de ir más o menos a la altura del ojito.
Estoy tratando, o siempre que coloco cejas, trato de hacerlas lo más parecido a como nosotras como mujeres nos las depilamos, miren. Haciendo una línea recta de esta parte del ojo hacia arriba, ahí es donde va a comenzar la ceja. Aquí es donde va a comenzar la ceja. Entonces, introducimos la aguja lanera por aquí, allí. Ya voy a quitar esta primer marca y vamos a contar 1, 2, 3, 4 puntitos. Bien, 1, 2, 3, 4. Muy bien, saco la hebra, perdón, la aguja y dejo un poquito de hebra aquí. Entonces vamos a entrar ahora en la segunda marca. De aquí nos bajamos una vuelta. Miren, aquí estamos, nos bajamos una vuelta y hacia el lado derecho puse la siguiente marca. Voy a salir aquí. Aquí vean. Allí salimos, entonces ya va a quedar la parte alta de la cejita. Muy bien, vamos ahora a hacer esto. No, mejor no, amigas. Mejor simplemente entramos por aquí y vamos a salir donde entramos de manera inicial. Aquí arribita. Y ya sabemos aquí cómo lo que vamos a hacer. Con mucho cuidado sacan. Todos estos detalles no jalen demasiado para que no se les vaya a deformar el detalle que estamos realizando. En este caso la cejita. Ya nada más acomodan lo más que puedan con su aguja, vean. Y así es como habrá quedado. Hacen el nudito arriba y pierden. Muy bien. Vamos a realizar ahora la nariz. Vamos a entrar por arriba de la cabecita y voy a salir ahora aquí, vean, en la mitad del punto. Siempre les he dicho, las que me siguen ya saben, lo más importante de colocar la nariz es que nos quede bien centradita. Entonces, para que a mí me quede bien centradita, necesito salir a la mitad del punto. Como les decía hace un momento, a veces es necesario hacer eso para que nos quede bien centrada. Porque si yo hubiera salido justo en el punto de mi mano izquierda, o sea, me hubiera recorrido al punto a la mano izquierda, se habría visto la nariz muy recorrida hacia ese punto de la mano izquierda. Por eso preferí salir a la mitad del punto. Entonces, de la mitad del punto, a partir del puntito que sigue, voy a contar 3 puntos hacia la derecha. Salí a la mitad del punto. Cuentan 3 puntos a partir del punto inmediato de donde sacamos ahorita la hebrita. Y ahí van a empezar a dar puntadas. Lo más probable es que tengan que hacer lo mismo que yo. Pero si no, amigas, a lo mejor ustedes sí salen justo en el punto. Pero repito, lo más importante es que la nariz quede bien centradita para que no se vaya a ver chueca, amigas, porque siempre se los digo también, los detalles son lo más importante cuando realizamos nuestros amigurumis. Y aquí simplemente vamos a dar puntaditas, entrando y saliendo siempre en los mismos puntos. ¿Cuántas puntadas? Las que ustedes quieran, amigas. Yo aquí voy por la tercera. Pero bueno, es como ustedes quieran, como más les guste, como el personaje se los esté pidiendo, también tiene mucho que ver. Lo que sí es que miren, traten de que les queden estas puntadas bien acomodaditas, bien derechitas, para que el terminado se vea muy hermoso, amigas. Llevo 3, voy por la 4. Pero repito, hay personas a las que les gusta una nariz que apenas y con 2 puntaditas y ya. Hay otras personas que les gusta más marcada o más ancha. Esto ya es a gusto de cada uno de ustedes. Miren, creo que yo ya nada más voy a dar la última puntada. Entro nuevamente aquí y salgo arriba. En el mismo punto donde entré. Exactamente en el mismo punto donde entré. Y ya sabemos, allá arriba vamos a hacer 2 nuditos y perdemos. Y miren, allí quedó la naricita. Muy bien, ya nada más voy a hacer aquí los 2 nuditos que ya sabemos y perdemos como perdemos todas las hebras hacia adentro de la cabecita de Nami. Y continuaríamos con el cabellito, amigas. Muy bien, aquí yo ya comencé haciendo el cabellito. Van a tomar hebra de color anaranjado, color naranja, color mandarina.
en sinfonías color mandarina. En la vuelta número 1 vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Lo cerramos perfectamente y en la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Y en la vuelta número 5, que es la que vamos a hacer ahorita, toda esta vuelta la vamos a trabajar en bucle trasero. Ya sabemos trabajar en bucle trasero y vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Muy bien, aquí voy por el aumento y de esta manera vamos a realizar toda esta vuelta. Una vez que hayan terminado, vamos a comenzar haciendo los mechones de cabello. Muy bien, entonces aquí en el último punto vamos a comenzar haciendo 20 cadenas. Estas 20 cadenas deben de trabajarlas flojitas para que no se les enchine tanto el cabello, para que quede lo más lacio que nos sea posible. Cuando hayan realizado esas 20 cadenas van a levantar 2 cadenas más que nos van a servir para subir la labor. Y tendrán algo similar a lo que están viendo en la imagen. Esas 2 últimas cadenas, en ellas no vamos a trabajar. Como les digo, solo son para subir la labor y vamos a trabajar en medios puntos altos. Entonces nos saltamos esa cadena y hacemos nuestro primer medio punto alto. Mi segundo punto alto, lazada, entro en la siguiente cadena, lazada, saco y tejo las 3 hebras que tengo en el crochet. Y esto vamos a hacer hasta finalizar con todas las cadenas. Tendríamos un cabellito como el que están viendo. Lo que vamos a hacer a continuación, amigas, nos vamos a saltar este punto. En este no vamos a hacer nada y hasta el que sigue vamos a realizar un punto deslizado. Y comenzamos nuevamente con otro cabellito. Este cabellito que sigue va a ser con base en 25 cadenas. Va a ser más largo que el cabellito anterior. Hacemos 25 cadenas más otras 2 que nos van a servir para subir la labor. Y nos regresaríamos haciendo 25 medios puntos altos. Nos vamos al siguiente punto, más bien el siguiente punto nos lo saltamos y en el que sigue comenzamos de nuevo hasta realizar 8 cabellitos de este tamaño de 25 cadenas. Cuando hayan finalizado esos 8 cabellos van a hacer un cabellito más de 20 cadenas más 2 para subir la labor y 20 medios puntos altos. Entonces, aquí están los 8 cabellos que hicimos de 25 cadenas y al final el cabellito igual que el que hicimos al inicio. Este es igual al que hicimos al inicio. Muy bien. Entonces, a partir de aquí vamos a hacer los cabellitos, los mechones del flequillo. Hacemos 7 cadenas más 2 para subir la labor y nos regresamos haciendo 7 medios puntos altos. Muy bien. Aquí ya terminé, vean. Así nos estaría quedando la peluquita de la preciosa Nami, amigas. Como ven, no quedó chino, quedó tal y como lo queríamos. Así es que es importante iniciar cada mechón con las cadenitas flojitas. Muy bien, pues si recuerdan, cada cabellito lo terminamos con un punto deslizado. Entonces aprietan bien ese punto deslizado y aquí van a cortar la hebra. Esa hebra les tiene que alcanzar para coser la parte de la peluquita donde comenzamos los cabellitos. Miren, aquí. Les tiene que alcanzar para coser esta parte del cabellito y también para coser cada uno de los cabellos a la cabeza de Nami. Los iríamos cosiendo uno por uno. Si ustedes no quieren coser y prefieren pegar, entonces no es necesario dejar la hebra tan larga. Yo les voy a decir más adelante cómo lo van a coser o si prefieren pegarlo también cómo hacerlo. Si este personaje lo van a manipular niños pequeños, es mejor coser cabellito por cabellito.
Pero si es para adultos o para adolescentes que ya tienen más cuidado, sin ningún problema pueden pegar cada cabellito. No se va a despegar, el silicón es suficientemente fuerte como para que no se despegue. Entonces decidan ustedes qué tan largo van a dejar, qué tan larga van a dejar la hebra, si es que solo van a coser la parte alta de la peluquita o van a coser cabello por cabello. Una vez que hayan cortado la hebra, dependiendo de lo que hayan decidido, vamos a hacer lo siguiente, miren. Vean dónde está el flequillo y dónde está el primer cabellito que hicimos, que es el mediano, digámoslo así. Vamos a tomar como referencia el primer cabello largo que hicimos. Y miren, ahí donde nos dé el crochet, vamos a introducir el crochet. Ahí donde nos dé, miren, ahí en ese puntito. Allí. Recuerdan que trabajamos la última vuelta en bucle trasero. Estos bucles delanteros nos quedaron libres. Entonces introducimos, como vieron en la imagen, la hebra de color naranja con la que estamos haciendo el cabellito, color mandarina. Y vamos a comenzar aquí haciendo cabellos largos de 25 cadenas más 2 y nos regresamos haciendo 25 medios puntos altos. Y vamos a hacer lo mismo que estuvimos haciendo en los primeros cabellos que hicimos. Esta sería la segunda capa. Entonces hacemos esto, nos saltamos como lo hicimos hace un momento un punto y en el siguiente volvemos a empezar. Y haremos esto hasta obtener 7 cabellitos en la segunda capa. Al final hacemos cadena para fijar, apretamos bien fuerte la hebra y podemos cortar. No es necesario aquí dejar hebra larga. Ya que apretaron bien fuerte ese último puntito para que no se les deshaga, vamos a entrar por la parte de abajo de la peluquita, por el revés, y esa hebrita sobrante la vamos a pasar hacia atrás. Y cuando hayamos cosido la peluquita, este hilito va a quedar perdido aquí adentro. Muy bien. Entonces, así es como habremos terminado la peluquita, amigas. Aquí ya se la coloqué, pero en el siguiente video les voy a decir cómo lo vamos a colocar y cómo lo vamos a coser a la cabeza de Nami. Hubiera querido que termináramos en este video, pero como les digo, mi equipo no me permite subir videos muy largos y la verdad yo me prefiero ir lento para que todos puedan realizar los proyectos que hacemos en Betty Mágica Crochet. Por favor, no olviden suscribirse y recuerden que ya tenemos otros personajes de One Piece en el canal.